millonario despide a su mujer para contratar en su lugar a su amante más joven. Y pronto, su empresa empieza a sufrir pérdidas. Un tiempo después, su hija pequeña le deja una nota que dice: «Papá, mira en el bolsillo de tu amante». Se queda estupefacto con lo que descubre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando Mauricio Herrera atravesó el umbral de su lujosa residencia en 1900 en Las Lomas. El eco de sus pasos resonaba en el silencio sepulcral que invadía la casa, mientras su maletín de cuero italiano golpeaba suavemente contra su pierna. La mansión, testigo silencioso de su ascenso meteórico en el mundo empresarial, ahora parecía más un mausoleo que un hogar. Isabela, su esposa, lo esperaba sentada en el sofá de la sala principal. La tenue luz de una lámpara proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro, evidenciando el cansancio y la preocupación que la consumían. Sus ojos, antes brillantes de amor y admiración, ahora reflejaban una profunda tristeza. «¿Otra vez? ¿Tan tarde, Mauricio?». La voz de Isabela temblaba ligeramente, mezclando reproche con súplica. «Valentina te esperó despierta hasta las 9. Quería mostrarte su proyecto de ciencias, el que ganó el primer lugar». Mauricio dejó escapar un suspiro de fastidio mientras aflojaba su costosa corbata. «Isabela, ya hemos hablado de esto. La empresa está en un momento crucial. No puedo darme el lujo de perder tiempo en... ¿Perder tiempo?». Isabela se levantó, bruscamente, sus manos temblando. «¿Así defines pasar tiempo con tu hija? ¿Como una pérdida de tiempo?». «No distorsiones mis palabras», respondió él con frialdad, dirigiéndose al bar para servirse un whisky. «Sabes perfectamente que todo lo que hago es por ustedes. Los contratos, las reuniones, las negociaciones, todo es para mantener nuestro estilo de vida». «¿Nuestro estilo de vida?». Isabela soltó una risa amarga. «¿De qué nos sirve vivir en esta casa tan grande si está vacía de amor? Valentina está creciendo sin su padre y yo me siento como una extraña en mi propio matrimonio». Mauricio bebió un largo sorbo de whisky, evitando la mirada acusadora de su esposa. En el reflejo del cristal, por un momento, creyó ver al joven emprendedor que había sido, aquel que soñaba con construir un imperio junto a Isabela. Pero ese reflejo se desvaneció tan rápido como apareció. «Mañana tenemos una reunión importante en la empresa», dijo él, cambiando abruptamente de tema. «El contrato con Grupo Industrial del Norte depende de la calidad de los materiales que aprobaste la semana pasada. ¿Revisaste bien la documentación?». Isabela sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Es eso lo único que te importa? ¿La empresa? ¿Los contratos? Es lo que nos da de comer, Isabela. Es lo que permite que Valentina vaya al mejor colegio, que vivamos en esta casa, que tengamos todo lo que tenemos. ¿Por qué no puedes entenderlo?». «Lo que no puedo entender es en qué momento el dinero se volvió más importante que nosotros», respondió ella, con lágrimas contenidas en sus ojos. «¿Recuerdas cuando empezamos? Éramos felices con mucho menos, teníamos sueños, planes, nos reíamos juntos». «Éramos ingenuos entonces», cortó Mauricio secamente. «El mundo real no funciona con sueños y risas, funciona con trabajo duro y sacrificios». «¿Sacrificios?». Isabela se acercó a él buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había amado. «¿Cómo sacrificar a tu familia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mauricio desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas distantes. En algún lugar de esa megalópolis, sus competidores seguían trabajando, cerrando tratos, expandiendo sus imperios. No podía permitirse el lujo de la debilidad. «Si no estás satisfecha con la vida que te he dado», dijo finalmente, con una voz gélida que Isabela nunca le había escuchado antes, «quizás deberías replantearte tu posición, tanto en esta casa como en la empresa». Isabela retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Me estás amenazando, Mauricio?». «Te estoy diciendo la verdad. La empresa es mi vida, Isabela. He trabajado demasiado para llegar hasta aquí como para permitir que sentimentalismos la pongan en riesgo.
En ese momento, un ruido en las escaleras llamó la atención de ambos. Valentina, su hija de 15 años, estaba parada en el último escalón, sosteniendo su proyecto de ciencias entre las manos. Sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, estaban llenos de lágrimas contenidas. «Papá», susurró la adolescente, pero Mauricio ya había dado media vuelta, dirigiéndose a su despacho. «Mañana tengo una videoconferencia temprano», anunció sin mirar atrás. «No me esperen para cenar». El portazo que siguió resonó en toda la casa, dejando a madre e hija abrazadas en medio de la sala mientras el proyecto ganador de Valentina yacía olvidado en el suelo como una metáfora perfecta de lo que se había convertido su familia. La mañana siguiente amaneció gris y fría en la Ciudad de México. Las nubes amenazantes parecían presagiar la tormenta que estaba por desatarse en las oficinas de Grupo Herrera Internacional. Isabela llegó temprano, como siempre, determinada a demostrar su valía más allá de ser la esposa del dueño. En el elevador, mientras subía al piso ejecutivo, no pudo evitar recordar cómo había empezado todo. Ella y Mauricio habían construido la empresa desde cero, trabajando innumerables horas en un pequeño departamento convertido en oficina. En aquellos días, compartían no solo el trabajo, sino también sueños y risas. Ahora, 15 años después, el éxito había transformado a su marido en un extraño. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 20 y el bullicio de la oficina la recibió como una bofetada. Los empleados se movían frenéticamente, preparándose para la reunión con Grupo Industrial del Norte. Isabela caminó hacia su oficina, notando las miradas de reojo y los cuchicheos a su paso. Algo no estaba bien. «Señora Herrera», la interceptó Carmen, su asistente, con una expresión de preocupación en el rostro. «El señor Herrera la espera en la sala de juntas. Es urgente». Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al entrar en la sala de juntas, encontró a Mauricio acompañado por una mujer que no conocía. Alta, elegante, con un traje sastre impecable y una expresión de suficiencia en su rostro perfectamente maquillado. «Isabela, te presento a Andrea Montero», dijo Mauricio con una frialdad que la desconcertó. «Nuestra nueva directora de operaciones». «¿Nueva directora de operaciones?» Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Pero ese es mi puesto». «Era tu puesto», corrigió Mauricio sin mostrar emoción alguna. Después del fiasco, con los materiales defectuosos del contrato norte, necesitamos sangre nueva en la dirección. Andrea extendió su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es un placer, señora Herrera. He seguido su trabajo durante años». Isabela ignoró la mano extendida, centrando su atención en Mauricio. «¿Podemos hablar en privado?» «No hay nada que hablar», respondió él, revisando unos documentos sin mirarla. «La decisión está tomada. Andrea tiene una trayectoria impecable en el sector y las credenciales necesarias para llevar la dirección de operaciones al siguiente nivel». «¿Credenciales?». La voz de Isabela temblaba de indignación. «¿Y qué hay de los 15 años que dediqué a esta empresa? ¿De las noches sin dormir? ¿De los sacrificios?». «Los sentimentalismos no tienen lugar en los negocios, Isabela». Mauricio finalmente levantó la mirada, sus ojos fríos como el hielo. «La empresa necesita profesionales capaces de tomar decisiones objetivas sin dejar que las emociones nublen su juicio». Andrea observaba el intercambio con una sonrisa apenas disimulada, como un depredador satisfecho con su presa. «Señora Herrera, entiendo su frustración, pero le aseguro que…». «No me asegure nada», cortó Isabela, recuperando su compostura. «Mauricio, ¿realmente vas a hacer esto? ¿Vas a sacarme de la empresa que construimos juntos?». «Ya está hecho», respondió él, volviendo a sus documentos. «Carmen te ayudará a recoger tus cosas. Tu finiquito será depositado esta tarde». Isabela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las paredes de la sala de juntas, testigos de tantas victorias compartidas, ahora parecían cerrarse sobre ella. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la habitación con la dignidad que le quedaba. En su oficina,
Mientras guardaba sus pertenencias en una caja, encontró una foto antigua. En ella, Mauricio y ella sonreían frente a su primera oficina, un pequeño local rentado en una zona modesta de la ciudad. Él la abrazaba por la cintura y sus ojos brillaban con amor y esperanza. ¿En qué momento habían perdido eso? El chofer la espera en el estacionamiento, señora, informó Carmen con lágrimas en los ojos. ¿Necesita ayuda con algo más? Isabela negó con la cabeza, incapaz de hablar. Tomó la foto y la dejó caer en el cesto de basura. Mientras caminaba hacia el elevador, con la caja de sus pertenencias entre los brazos, pudo ver a través de las paredes de cristal cómo Andrea se instalaba ya en su antigua oficina, como si siempre hubiera pertenecido allí. En el estacionamiento, antes de subir al auto, Isabela miró por última vez el edificio que había sido su segundo hogar. Las nubes grises finalmente habían comenzado a descargar su furia sobre la ciudad, como si el cielo mismo llorara por ella. Pero mientras las primeras gotas de lluvia se mezclaban con sus lágrimas, una chispa de determinación se encendió en su interior. Esto no terminaría así. No podía terminar así. Los días siguientes a la salida de Isabela de la empresa fueron un torbellino de cambios en Grupo Herrera Internacional. Andrea Montero, con su presencia magnética y su aparente eficiencia, comenzó a tejer una red de influencia que se extendía por cada departamento. Sus propuestas innovadoras y su capacidad para resolver problemas impresionaron a Mauricio, quien cada vez pasaba más tiempo en reuniones privadas con ella. «Tu visión es exactamente lo que necesitábamos», comentó Mauricio una tarde mientras revisaban los nuevos contratos en su oficina. El sol poniente bañaba la habitación en tonos dorados, creando una atmósfera íntima que Andrea sabía aprovechar a la perfección. «La empresa tiene un potencial increíble, Mauricio», respondió ella, acercándose para señalar un detalle en los documentos. Su perfume caro inundó los sentidos de él. Solo necesitaba a alguien que pudiera verlo con ojos frescos, sin ataduras emocionales. Mauricio asintió, consciente de la cercanía de Andrea. Isabela nunca entendió eso. Siempre mezclaba los sentimientos con los negocios. «Es comprensible», dijo Andrea con una sonrisa calculada. «Pero en este mundo no hay lugar para la debilidad. Tú lo sabes mejor que nadie». En casa, la ausencia de Isabela había creado un vacío que se sentía en cada rincón. Valentina apenas salía de su habitación y cuando lo hacía, evitaba cualquier contacto con su padre. Las cenas, antes momentos de conexión familiar, ahora eran eventos silenciosos y tensos cuando Mauricio llegaba a tiempo para compartirlas. Una noche, mientras cenaban en silencio, Valentina finalmente habló. «¿Por qué despediste a mamá?» Mauricio levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta directa. «Los negocios son complicados, hija. Tu madre cometió errores que...» «¿Errores?» Valentina dejó caer su tenedor con fuerza. «Como el error de amarte durante 20 años. Como el error de ayudarte a construir tu empresa desde cero». «No hables de lo que no entiendes», respondió Mauricio, sintiendo cómo la ira comenzaba a bullir en su interior. «Tu madre puso en riesgo un contrato millonario con su incompetencia». «¿Y esa mujer nueva?», presionó Valentina, con lágrimas, de rabia en los ojos. «Andrea, ¿ella sí es competente?». Mauricio se levantó bruscamente de la mesa. «Suficiente. No voy a permitir que cuestiones mis decisiones empresariales. Todo lo que hago es por el bien de esta familia». «¿Familia?». Valentina soltó una risa amarga que recordaba demasiado a Isabela. «¿Todavía crees que somos una familia?». Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Herrera, Andrea trabajaba hasta tarde, como lo hacía cada noche. Pero sus actividades iban más allá de las responsabilidades normales de una directora de operaciones. En la soledad de su oficina, accedía a archivos confidenciales, modificaba documentos y tejía una red de engaños tan sutil que nadie podría detectarla. «El señor Herrera confía ciegamente en mí», murmuró para sí misma mientras alteraba las cifras de un informe financiero. «Es tan fácil manipular a un hombre cuando cree que todas sus ideas son propias». Su plan estaba funcionando a la perfección.
Había estudiado a Mauricio durante meses antes de hacer su movimiento, aprendiendo sus debilidades, sus ambiciones, sus puntos ciegos. La salida de Isabela había sido solo el primer paso. En su departamento temporal, Isabela pasaba las noches en vela, repasando una y otra vez los eventos que llevaron a su caída. Algo no cuadraba en la historia de los materiales defectuosos. Ella recordaba claramente haber rechazado esa compra, pero de alguna manera su firma apareció en los documentos de aprobación. «Hay algo que no estoy viendo», se decía mientras revisaba las copias de documentos que había logrado conservar. Alguien manipuló esos archivos, pero ¿quién? ¿Y por qué? Una tarde, mientras reorganizaba sus papeles, recibió una llamada inesperada. Era Roberto Vega, un antiguo socio de la empresa que había vendido su parte años atrás. «Isabela, necesitamos hablar», dijo Roberto con urgencia en su voz. «Hay cosas sobre Andrea Montero que debes saber. No es quien dice ser». «¿Qué quieres decir?», preguntó Isabela, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. «No por teléfono», respondió Roberto en voz baja. «Encontrémonos mañana en el café del Centro Cultural. Hay algo que debes ver». Mientras tanto, en la mansión Herrera, Mauricio encontraba cada vez más difícil ignorar los cambios en su vida. Las noches eran especialmente duras, cuando el silencio de la casa vacía lo obligaba a enfrentar sus decisiones. En esos momentos, sacaba su teléfono y miraba las fotos antiguas. Isabela y él en su boda, Valentina recién nacida, los tres en vacaciones, sonriendo, felices. Pero entonces llegaba un mensaje de Andrea, con alguna emergencia laboral que requería su atención inmediata, y Mauricio volvía a sumergirse en el trabajo, escapando de los fantasmas que amenazaban con alcanzarlo. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una voz cada vez más insistente le susurraba que algo estaba terriblemente mal. La mañana del encuentro con Roberto, Isabela llegó temprano al café del Centro Cultural. El lugar bullía de actividad. Estudiantes y artistas ocupaban las mesas, mientras el aroma del café recién hecho impregnaba el ambiente. Eligió una mesa discreta en el rincón, desde donde podía observar la entrada sin ser vista. Roberto apareció puntualmente, llevando un maletín gastado bajo el brazo. Los años no habían sido generosos con él. Su cabello, antes negro, ahora estaba completamente cano, y profundas arrugas surcaban su rostro. Sin embargo, sus ojos mantenían la misma astucia que Isabela recordaba. «Gracias por venir», dijo Roberto sentándose frente a ella. «Lo que voy a mostrarte debe permanecer entre nosotros, al menos por ahora». Abrió su maletín y extrajo una carpeta llena de documentos. «Andrea Montero no existe, al menos no como ella dice. Su verdadero nombre es Andrea Méndez y tiene un historial bastante interesante». Isabela tomó los documentos con manos temblorosas. Fotografías, recortes de periódicos y reportes financieros se desplegaron ante ella, revelando un patrón perturbador. «Ha hecho esto antes», continuó Roberto señalando los documentos. «Se infiltra en empresas prósperas, gana la confianza de los dueños y luego las destruye desde adentro. 3 compañías en los últimos 5 años, todas quebraron misteriosamente después de su llegada». «Pero, ¿cómo?», Isabela sentía que su cabeza daba vueltas. «¿Por qué nadie la ha denunciado? Porque es brillante en lo que hace. No deja rastros, usa identidades falsas y siempre tiene un plan de escape. Para cuando la gente se da cuenta de lo que ha pasado, ella ya ha desaparecido con millones en sus cuentas offshore». En ese momento el teléfono de Isabela vibró con un mensaje de Valentina. «Mamá, necesito verte. Las cosas están cada vez peor en casa». «Mi hija», murmuró Isabela, sintiendo cómo se le encogía el corazón. «Está sufriendo por todo». «Esto no es solo tu hija quien está en riesgo», advirtió Roberto. «Si mis sospechas son correctas, Andrea ya debe estar manipulando los estados financieros de la empresa. Mauricio podría perderlo todo». «¿Por qué me ayudas con esto, Roberto?», preguntó Isabela, estudiando su rostro. «Tú y Mauricio no terminaron en buenos términos». Roberto suspiró profundamente. «Porque yo fui como él.
obsesionado con el poder, cegado por la ambición. Perdí a mi familia por ello, y aunque Mauricio y yo tengamos nuestras diferencias, no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruyen lo que construimos juntos. Mientras tanto, en las oficinas de 1900, Grupo Herrera, Andrea ejecutaba la siguiente fase de su plan. Había convencido a Mauricio de realizar una serie de inversiones arriesgadas, presentándolas como oportunidades únicas de crecimiento. «Piénsalo, Mauricio», susurró ella, inclinándose sobre su escritorio. «Con esta movida, podríamos triplicar el valor de la empresa en menos de un año». Mauricio la observaba, cautivado no solo por sus palabras, sino por su presencia. Andrea se había convertido en su confidente, su consejera, y algo más que aún no se atrevía a nombrar. «¿Y los riesgos?», preguntó él, aunque su tono sugería que ya estaba convencido. «Los grandes imperios no se construyen jugando seguro», respondió ella con una sonrisa seductora. «Además, confías en mí, ¿verdad?». En ese preciso momento, Valentina esperaba a su madre en un pequeño restaurante cerca de su escuela. Cuando Isabela llegó, encontró a su hija más delgada, con ojeras que ninguna adolescente debería tener. «Papá casi no está en casa», dijo Valentina después de un largo abrazo. «Y cuando está, solo habla por teléfono con ella. Los escuché el otro día, su risa. Nunca lo había oído reír así desde que te fuiste». Isabela apretó las manos de su hija. «Mi amor, necesito que seas fuerte. Hay cosas que están sucediendo, cosas que necesito investigar, pero te prometo que voy a arreglar esto». «¿Cómo?», preguntó Valentina con voz quebrada. «Papá ni siquiera quiere escucharte». «Porque está cegado», respondió Isabela, pensando en los documentos que Roberto le había mostrado. «Pero la verdad siempre sale a la luz, mi amor. Siempre». Al regresar a su departamento esa noche, Isabela comenzó a organizar la información que tenía. En una pared, fue conectando los puntos, las empresas anteriores que Andrea había destruido, las fechas, los montos, los patrones. Todo empezaba a tener sentido. «Te tengo», murmuró mientras colocaba la última fotografía en la pared. «Ahora solo necesito encontrar las pruebas antes de que sea demasiado tarde». Lo que Isabela no sabía era que Andrea ya había previsto esta posibilidad. En su oficina, la manipuladora sonreía mientras revisaba los informes de su investigador privado. «Así que Roberto Vega decidió jugar al héroe», murmuró para sí misma tomando su teléfono. «Bueno, tendré que acelerar mis planes. Lo siento, Mauricio, pero no me dejas otra opción». El plan de Andrea comenzó a ejecutarse con la precisión de un reloj suizo. Una mañana aparentemente normal en Grupo Herrera Internacional, convocó una reunión urgente del Consejo Directivo. Mauricio, sentado a la cabeza de la mesa de juntas, escuchaba con creciente preocupación, mientras ella presentaba una serie de proyecciones financieras alarmantes. «Como pueden ver», explicó Andrea, señalando gráficos que mostraban una caída pronunciada. «Las decisiones tomadas por la anterior administración nos han dejado en una posición extremadamente vulnerable. Los materiales defectuosos aprobados por Isabela Herrera no solo nos costaron el contrato con Grupo Industrial del Norte, sino que han desencadenado un efecto dominó en nuestra credibilidad comercial». Mauricio sintió como su estómago se contraía. «¿Por qué no me informaste antes de esto?». «Quería estar completamente segura antes de crear pánico innecesario», respondió Andrea, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Pero ahora necesitamos tomar medidas drásticas para salvar la empresa». La propuesta de Andrea era audaz: vender una parte significativa de las acciones de la empresa a un grupo de inversores que ella misma había contactado. «Es la única manera de inyectar el capital necesario para mantenernos a flote», argumentó. Mientras tanto, en su departamento, Isabela recibía una llamada inesperada de Carmen, su antigua asistente. «Señora Isabela», susurró Carmen, su voz temblorosa, «hay algo que necesita saber. Encontré documentos extraños en la computadora de Andrea. Estaba buscando unos archivos y creo que han estado falsificando firmas, incluyendo la suya». Isabela sintió que su corazón se aceleraba.
Carmen, ¿puedes conseguir copias de esos documentos? Ya lo hice, respondió Carmen. Los guardé en un pendrive. Pero tengo miedo, señora. Andrea tiene ojos en todas partes. Escúchame bien, Carmen. No hagas nada más. Yo iré por esos documentos personalmente. Esa misma tarde, Isabela se encontró con Carmen en un centro comercial, abarrotado. El intercambio fue rápido, un abrazo aparentemente casual, durante el cual Carmen deslizó el pendrive en el bolso de Isabela. «Tenga cuidado», murmuró Carmen antes de desaparecer entre la multitud. «Creo que me están vigilando». En casa, Isabela conectó el pendrive a su computadora con manos temblorosas. Lo que encontró la dejó sin aliento. Documentos modificados, firmas falsificadas, correos electrónicos alterados. Todo un entramado de mentiras cuidadosamente construido para incriminarla y tomar el control de la empresa. «Necesito mostrarle esto a Mauricio», murmuró para sí misma. Pero sabía que no sería fácil. Su exmarido estaba completamente bajo el hechizo de Andrea. En la mansión Herrera, Valentina observaba con preocupación cómo su padre se consumía en preocupaciones y trabajo. Una noche, lo encontró en su despacho rodeado de documentos y con una botella de whisky medio vacía. «Papá», dijo suavemente, «¿estás bien?». Mauricio levantó la vista y por un momento, Valentina vio vulnerabilidad en sus ojos. «Todo está bien, princesa. Solo son problemas de la empresa». «¿Tiene algo que ver con esa mujer?», preguntó Valentina acercándose. «Andrea, hay algo en ella que no me gusta». «No empieces tú también», respondió Mauricio, su voz endureciéndose. «Andrea está salvando la empresa que tu madre casi destruye». «¿De verdad crees eso?». Valentina tomó uno de los documentos del escritorio. «Porque mamá siempre decía que en los negocios, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es». Las palabras de su hija resonaron en la mente de Mauricio más tiempo del que le hubiera gustado admitir. Esa noche, después de que Valentina se fue a dormir, comenzó a revisar los documentos con más atención. Algo en las cifras no cuadraba, pero no podía identificar exactamente qué. Mientras tanto, Andrea celebraba su victoria anticipada en su lujoso penthouse. En su computadora, las transferencias bancarias ya estaban preparadas. Una vez que Mauricio firmara la venta de acciones, el dinero se movería a través de una serie de cuentas offshore, imposibles de rastrear. «Pobre Mauricio», murmuró mientras saboreaba una copa de champán. «Tan brillante en los negocios, tan ciego en todo lo demás». Lo que Andrea no sabía era que Carmen, antes de entregarle el pendrive a Isabela, había enviado copias de los documentos a Roberto Vega. El antiguo socio, con sus propios contactos, en el mundo financiero estaba armando silenciosamente un caso contra ella. Isabela, por su parte, decidió que era momento de actuar. Tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en semanas. «Mauricio», dijo cuando él respondió. «Necesitamos hablar, es sobre Andrea. Hay algo que tienes que ver». La reunión se programó en un lugar neutral, un restaurante tranquilo en 1900 Polanco, lejos de las oficinas y de los oídos curiosos. Isabela llegó primero, el pendrive pesando como plomo en su bolso. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad, preguntándose si Mauricio realmente vendría. Cuando él apareció en 1900, la entrada del restaurante, Isabela notó inmediatamente los cambios en su exmarido. Había perdido peso y profundas ojeras marcaban su rostro. El traje impecable y la postura orgullosa no podían ocultar completamente su agotamiento. «Tienes 10 minutos», dijo Mauricio secamente, sentándose frente a ella. Isabela respiró profundo. «Antes de mostrarte lo que tengo, necesito que me escuches sin interrumpir. ¿Puedes hacer eso?». Algo en su tono debió alertar a Mauricio porque simplemente asintió. «Andrea no es quien dice ser», comenzó Isabela, conectando discretamente el pendrive a su laptop. «Su verdadero nombre es Andrea Méndez y ha destruido otras empresas antes que la nuestra». Mientras Isabela explicaba, mostrando los documentos uno por uno, el rostro de Mauricio fue transformándose. La incredulidad inicial dio paso a la
¡Qué duda! Y finalmente, al horror cuando vio las pruebas de las firmas falsificadas. «Esto no puede ser verdad», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «La verdad está aquí, Mauricio, negro sobre blanco. Andrea ha estado manipulando los números, creando una crisis artificial para forzar la venta de acciones. Una vez que firmes esos documentos, la empresa estará perdida». En ese momento, el teléfono de Mauricio vibró con un mensaje de Andrea. «¿Dónde estás? Los inversores esperan una respuesta. Necesitamos cerrar el trato hoy». Mauricio miró el mensaje, luego a Isabela y finalmente a los documentos en la pantalla. 20 años de matrimonio le permitían a Isabela leer las emociones que cruzaban por su rostro. Confusión, traición, ira. «Si esto es verdad», dijo finalmente, «¿por qué no viniste antes?» «¿Me hubieras creído?», respondió Isabela suavemente. «¿Estabas tan convencido de que ella era la salvación de la empresa?». El silencio que siguió fue interrumpido por otro mensaje de Andrea, más urgente esta vez. Mauricio lo ignoró. «Necesito verificar esto», dijo finalmente. «Si lo que dices es cierto». «No hay tiempo», interrumpió Isabela. «Andrea sabe que algo está pasando. Carmen, mi antigua asistente, me ayudó a conseguir estas pruebas y ahora teme por su seguridad. Si Andrea sospecha que la descubrimos...». Como si fuera una señal, el teléfono de Isabela sonó. Era Roberto. «Isabela». Su voz sonaba agitada. «Andrea acaba de convocar una reunión de emergencia del Consejo para esta tarde. Va a forzar la votación para la venta de acciones». Mauricio, que podía escuchar la conversación, palideció visiblemente. «La reunión que es en 2 horas. Entonces tenemos 2 horas para detenerla», respondió Isabela, una chispa de la antigua complicidad brillando entre ellos. Mientras se apresuraban hacia las oficinas de Grupo Herrera, Valentina esperaba en 1900 la puerta de su escuela. Había recibido un mensaje de Andrea pidiéndole que la encontrara allí, supuestamente por pedido de su padre. Pero cuando un auto desconocido se detuvo frente a ella, su instinto le dijo que algo andaba mal. En las oficinas, Andrea organizaba sus documentos con una sonrisa de satisfacción. Todo estaba saliendo según lo planeado. Los inversores, que en realidad eran socios suyos en el esquema, esperaban en línea para la videoconferencia. En minutos, Grupo Herrera Internacional sería suyo. Lo que Andrea no sabía era que Roberto no solo había alertado a Isabela y Mauricio, sino que también había contactado a las autoridades financieras. Mientras ella preparaba su presentación final, un equipo de investigadores ya estaba revisando las transferencias bancarias sospechosas que había realizado en los últimos meses. El ascensor se detuvo en el piso ejecutivo y las puertas se abrieron revelando a Mauricio e Isabella, juntos por primera vez en meses. Los empleados los miraron con asombro, percibiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Están listos?», preguntó Roberto, que los esperaba en el pasillo. «Más que nunca», respondió Mauricio, tomando la mano de Isabella instintivamente y, mientras caminaban hacia la sala de juntas, donde Andrea los esperaba sin saber que su plan estaba a punto de desmoronarse, ambos sintieron que, de alguna manera, esta crisis no solo salvaría su empresa, sino que también podría ser el primer paso para sanar su familia. Las puertas de la sala de juntas se abrieron de golpe. Andrea levantó la vista de sus documentos y por un breve instante su máscara de seguridad se agrietó al ver a Mauricio e Isabela entrando juntos, seguidos por Roberto. «¿Qué significa esto?», preguntó, recuperando rápidamente su compostura. «La reunión es privada y algunas personas aquí ya no tienen autorización para estar en el edificio. La reunión se cancela», anunció Mauricio, su voz resonando con una autoridad que no había mostrado en meses. «O mejor dicho, tendremos una reunión muy diferente». Los miembros del consejo, reunidos alrededor de la mesa, observaban la escena con evidente confusión. En las pantallas de videoconferencia, los supuestos inversores comenzaron a mostrar signos de nerviosismo. «Mauricio», intentó Andrea, acercándose a él con su sonrisa más seductora, «estás poniendo en riesgo el futuro de la empresa. Los inversores están esperando». «¿Los inversores?»,
interrumpió Isabela conectando su laptop al sistema de proyección. ¿O debería decir tus cómplices, Andrea? ¿O prefieres que te llame por tu verdadero nombre, Andrea Méndez? El color abandonó el rostro de Andrea mientras los documentos comenzaban a aparecer en la pantalla gigante. Registros bancarios, correos electrónicos alterados, firmas falsificadas. Los miembros del consejo empezaron a murmurar entre ellos. «Esto es ridículo», intentó Andrea nuevamente, pero su voz había perdido su poder de persuasión. Claramente, esto es un intento desesperado de Isabela por recuperar su posición. ¿También es ridículo esto? Roberto proyectó los registros de las otras empresas que Andrea había destruido. 3 compañías en 5 años, mismo modus operandi, misma estrategia de manipulación. Mauricio, que había permanecido en silencio observando las evidencias, finalmente habló. ¿Dónde está mi hija, Andrea? La pregunta cayó como una bomba en la sala. Isabela se giró bruscamente hacia él. ¿Qué quieres decir? Valentina debería estar en la escuela. Recibí un mensaje suyo hace unos minutos, respondió Mauricio, su voz temblando de ira contenida. Dice que Andrea la citó para encontrarse, supuestamente por pedido mío. Andrea retrocedió hacia la puerta, pero Roberto ya estaba bloqueando la salida. No irás a ninguna parte hasta que nos digas dónde está Valentina. No sé de qué están hablando, respondió Andrea, pero el temblor en sus manos la traicionaba. Esto es absurdo. Estamos perdiendo tiempo valioso. La empresa está en crisis. La única crisis aquí es la que tú creaste, interrumpió Isabela, avanzando hacia ella. Cada número falso, cada documento alterado, cada mentira, todo para destruir lo que construimos. En ese momento, el teléfono de Mauricio sonó. Era un mensaje de un número desconocido con una foto adjunta. Valentina, sentada en lo que parecía ser una habitación de hotel, con el periódico del día. Sí, quieren ver a la niña, leyó Mauricio en voz alta. Transfieran el dinero como estaba planeado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del consejo, que hasta ese momento habían observado la situación como espectadores de un drama corporativo, comenzaron a entender la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo. «Llama a tus cómplices», ordenó Mauricio a Pisinza. Andrea, su voz fría como el hielo. «Ahora. No sé de qué». «Llama». El grito de Mauricio hizo temblar las ventanas. «Si algo le pasa a mi hija». Isabela, mientras tanto, había estado enviando discretamente mensajes desde su teléfono. «La policía viene en caminos», anunció. «Y tengo amigos rastreando el origen del mensaje». Andrea miró a su alrededor, como un animal acorralado. Sus ojos se movían rápidamente entre las caras hostiles que la rodeaban, buscando una salida. «Todos, ustedes son tan predecibles», soltó finalmente con una risa amarga. «Tan obsesionados con sus empresas, su dinero, su poder. Fue tan fácil manipularlos, especialmente a ti, Mauricio. Un poco de atención, algunas palabras dulces y caíste como un adolescente». «¿Dónde está mi hija?» La voz de Isabela temblaba de rabia. «¿Tu hija?» Andrea sonrió con malicia. «¿La misma que has estado ignorando, Mauricio? ¿La que llora todas las noches porque su padre prefiere pasar tiempo con su amante que con ella? Tal vez está mejor donde está». Antes de que alguien pudiera reaccionar, Roberto recibió un mensaje en su teléfono. Lo leyó rápidamente y asintió hacia Isabela y Mauricio. «La encontraron», dijo simplemente. El alivio en los rostros de los padres fue inmediato, pero duró poco, porque en ese momento de distracción, Andrea hizo su movimiento. Con una velocidad sorprendente, sacó algo de su bolso y corrió hacia la puerta. El caos se desató en la sala de juntas. Los miembros del consejo se levantaron de sus asientos, algunos intentando detener a Andrea, otros simplemente tratando de apartarse de su camino. En las pantallas, los supuestos inversores desconectaron sus transmisiones uno tras otro. Mauricio fue el primero en reaccionar, corriendo tras Andrea mientras Isabela y Roberto coordinaban con la policía por teléfono. Los pasillos de grupo, Herrera Internacional, se convirtieron en un laberinto de persecución, con empleados apartándose sorprendidos
al ver a su jefe corriendo tras su directora de operaciones. «¡Deténganla!», gritó Mauricio, pero Andrea ya había llegado a las escaleras de emergencia. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron revelando a 2 oficiales de policía. Andrea, al verlos, cambió de dirección bruscamente, corriendo hacia la terraza del edificio. «¡Es una trampa!», gritó. Isabela, que había alcanzado a Mauricio. «Quiere que la sigamos. Valentina es la prioridad». Tenía razón. Roberto llegó con su teléfono mostrando la ubicación exacta donde tenían a Valentina. El Hotel Metropolitano, a solo 10 minutos de distancia. «Vayan por ella», dijo Roberto. «Yo me encargo de que Andrea no escape». Mientras los policías subían a la terraza, Mauricio e Isabela corrieron al estacionamiento. Por primera vez en meses, actuaban como el equipo que alguna vez fueron, comunicándose sin necesidad de palabras. Ziamentos, el hotel. Valentina estaba asustada pero ilesa. Los cómplices de Andrea, al ver que su plan se desmoronaba, la habían dejado sola en la habitación. Cuando sus padres irrumpieron en el cuarto, seguidos por la policía del hotel, la encontraron sentada en la cama, abrazando sus rodillas. «¡Mamá! ¡Papá!». El grito de Valentina fue seguido por un abrazo desesperado. Los 3 se fundieron en un momento de conexión que había estado ausente durante demasiado tiempo. «Lo siento tanto, mi amor», susurró Mauricio, besando la frente de su hija. «Lo siento tanto». De vuelta en la empresa, Andrea había sido reducida por la policía en la terraza. Su plan de escape, que incluía un helicóptero esperando en un edificio cercano, había sido frustrado gracias a la rápida acción de Roberto y las autoridades. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, investigaciones y revelaciones. Que el esquema completo de Andrea fue expuesto. Había estado desviando fondos a cuentas offshore, preparándose para desaparecer con millones después de hundir la empresa. Los inversores eran parte de su red criminal y varios de ellos fueron capturados intentando salir del país. En la mansión Herrera, una semana después, Isabela, Mauricio y Valentina cenaban juntos por primera vez en meses. El silencio incómodo que solía llenar la casa había sido reemplazado por una calma diferente, una mezcla de alivio y esperanza cautelosa. «La empresa necesitará tiempo para recuperarse», comentó Mauricio mirando a Isabela. «Todos necesitamos tiempo para recuperarnos. Pero lo haremos juntos», respondió ella tomando la mano de su hija, «como familia». Valentina observaba a sus padres con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Las cosas volverán a ser como antes? «No», respondió Mauricio con honestidad. «Serán diferentes, mejores, porque ahora entiendo lo que realmente importa». Isabela asintió, recordando las palabras que había dicho meses atrás sobre el verdadero valor de una familia. A veces necesitamos perder algo para entender cuánto significa para nosotros. «¿Y la empresa?», preguntó Valentina. «La empresa se recuperará», respondió Mauricio mirando a Isabela, «especialmente si su antigua directora de operaciones está dispuesta a regresar». Isabela sonrió suavemente. «Tendremos que discutir los términos, esta vez como socios igualitarios». «No solo en la empresa», añadió Mauricio, su voz cargada de significado. Mientras la familia compartía ese momento de reconexión en Minos Gerais, la ciudad, las luces comenzaban a encenderse, iluminando el cielo nocturno. La mansión Herrera, que hace poco había sido un símbolo de soledad y ambición desmedida, ahora brillaba con una luz diferente, la luz de la esperanza y la redención. En su despacho, más tarde esa noche, Mauricio encontró el proyecto de Ciencias de Valentina, aquel que había ignorado meses atrás. Lo tomó entre sus manos, recordando las palabras de su hija sobre el verdadero significado del éxito. Junto al proyecto había una foto familiar, tomada en tiempos más felices. La miró largamente, prometiéndose que esta vez no perdería de vista lo que realmente importaba. Los días se convirtieron en semanas mientras Grupo Herrera Internacional comenzaba su proceso de recuperación. La oficina principal bullía, de actividad renovada,
con Isabela liderando la reestructuración financiera desde su antigua oficina. Los empleados notaban un cambio significativo en el ambiente. La tensión tóxica que había reinado durante la era de Andrea había sido reemplazada por un espíritu de colaboración y transparencia. Mauricio, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Cada mañana, al entrar al edificio corporativo, sentía las miradas de sus empleados, una mezcla de compasión y juicio silencioso. Sabía que recuperar su credibilidad como líder sería un proceso largo, pero estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario. Necesitamos ser completamente transparentes con el consejo, sugirió Isabela durante una reunión matutina. Mostrar cada documento, cada transacción, cada decisión. Mauricio asintió, admirando la fortaleza y claridad mental de su exesposa. Tienes razón, no más secretos, no más decisiones unilaterales. El proceso de auditoría reveló la verdadera extensión del daño causado por Andrea. Millones habían sido desviados a través de una compleja red de transacciones, pero gracias a la rápida acción legal, gran parte de los fondos fueron recuperados. Es como desenredar un nudo gigante, comentó Roberto, que se había reintegrado temporalmente como asesor. Cada hilo que jalamos revela otra capa de engaño. Sin embargo, la verdadera reconstrucción estaba ocurriendo fuera de la oficina. Mauricio había comenzado a asistir a terapia, enfrentando por primera vez los patrones destructivos que lo habían llevado a priorizar el poder sobre el amor. Una tarde, mientras revisaba antiguos álbumes familiares en su despacho, encontró una foto que le robó el aliento. Él e Isabela el día que abrieron su primera oficina, apenas un pequeño local rentado en una zona modesta de la ciudad. En la imagen ambos sonreían con una mezcla de nerviosismo y esperanza, sus ojos brillando con sueños compartidos. Éramos tan jóvenes, murmuró Isabela, que había entrado silenciosamente al despacho con algunos documentos. Mauricio se sobresaltó ligeramente. Y tan ingenuos, creíamos que el éxito lo era todo. No éramos ingenuos, corrigió Isabela, sentándose frente a él. Éramos soñadores, y eso no era malo. Lo malo fue olvidar que los sueños no valen nada si no tienes con quién compartirlos. El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas, de arrepentimientos y posibilidades. Finalmente, Mauricio habló. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Isabela lo miró largamente antes de responder. Ya lo estoy haciendo. Pero el perdón es solo el primer paso, Mauricio. La confianza, esa hay que reconstruirla día a día. En ese momento, Valentina apareció en la puerta del despacho. Se había vuelto una costumbre para ella visitar la empresa después de la escuela, recuperando el tiempo perdido con ambos padres. ¿Interrumpo algo?, preguntó, notando la atmósfera íntima. Nunca, respondió Isabela, haciendo espacio para ella en el sofá. Tu padre y yo estábamos recordando viejos tiempos. Valentina tomó la fotografía y la estudió con curiosidad. Se ven tan felices, y esa oficina es tan pequeña comparada con este edificio. Pero teníamos algo que este edificio no puede. Comprar, dijo Mauricio, su voz suave. Teníamos amor, confianza y un propósito compartido. ¿Y ahora?, preguntó Valentina, mirando alternativamente a sus padres. Ahora estamos aprendiendo a reconstruir, respondió Isabela. No solo la empresa, sino también nuestra familia. Mauricio se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía bajo el atardecer. Sabes, durante años creí que el éxito se medía en números, en contratos, en el tamaño del edificio que llevaba nuestro nombre. Pero estar al borde de perderlo todo me hizo ver que el verdadero éxito está en los momentos como este. ¿Cómo cuáles?, preguntó Valentina acercándose a él. ¿Cómo estar aquí, con las dos personas más importantes de mi vida, hablando honestamente sobre nuestros errores y nuestras esperanzas? Isabela se unió a ellos junto a la ventana y por un momento, los tres contemplaron en silencio el horizonte de la ciudad. El sol poniente bañaba los edificios en tonos dorados,
creando un espectáculo de luz y sombras que parecía simbolizar su propio viaje, desde la oscuridad hacia la luz. ¿Saben qué es lo más gracioso?, comentó Valentina después de un momento. Que mi proyecto de ciencias, ese que papá no quiso ver aquella noche, trataba sobre cómo los sistemas más fuertes no son los más rígidos, sino los que pueden adaptarse y reconstruirse después de una crisis. Mauricio abrazó a su hija, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Parece que tenías razón desde el principio, princesa. A veces los hijos pueden enseñarles grandes lecciones a sus padres. 6 meses después, Grupo Herrera Internacional celebraba su renovación con una ceremonia especial. El antiguo logo de la empresa había sido rediseñado para incluir 3 elementos entrelazados, simbolizando la unión de familia, negocios y valores. Los empleados, inversores y socios comerciales se reunieron en el auditorio principal para ser testigos de un momento histórico. Mauricio e Isabella compartían el escenario, su presencia conjunta enviando un mensaje poderoso sobre la nueva dirección de la empresa. Valentina, sentada en primera fila, los observaba con orgullo. Hace 20 años, comenzó Mauricio su discurso, Isabella y yo comenzamos este sueño en una pequeña oficina rentada. No teníamos más capital que nuestras ideas y nuestra determinación, pero teníamos algo más valioso. Teníamos valores, principios y un amor que creíamos inquebrantable. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los de Isabella. En algún momento del camino perdí de vista esos valores. El éxito se convirtió en una droga que me cegó ante lo verdaderamente importante. Casi tuve que perderlo todo para entender que el verdadero legado no se mide en números en una cuenta bancaria, sino en las vidas que tocamos y en el amor que compartimos. Isabella tomó el micrófono, su presencia irradiando una fuerza serena. Grupo Herrera Internacional no es solo una empresa, es una familia. Y como toda familia hemos enfrentado crisis, hemos cometido errores, hemos sufrido traiciones, pero también hemos aprendido a perdonar, a reconstruir y a crecer más fuertes a través de nuestras dificultades. Los empleados escuchaban en silencio respetuoso, muchos de ellos recordando los momentos oscuros bajo el régimen de Andrea y cómo la empresa había emergido más fuerte y más humana. A partir de hoy, continuó Isabella, implementamos nuevas políticas que reflejan nuestros valores renovados. Cada decisión importante será tomada con transparencia total. Cada empleado tendrá voz en el futuro de esta empresa. Y lo más importante, nunca más permitiremos que la ambición nos haga olvidar nuestra humanidad. Roberto, desde su asiento, sonreía con aprobación. Había aceptado reintegrarse permanentemente al consejo directivo, aportando su experiencia y sabiduría a la nueva era de la empresa. Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en la terraza, Mauricio encontró a Isabella contemplando la ciudad desde el mismo lugar donde meses atrás Andrea había intentado escapar. Es curioso, dijo él, parándose a su lado, cómo los lugares pueden cambiar su significado según nuestras experiencias. Isabella asintió. Esta terraza ya no me recuerda a ella, ahora me recuerda a la fuerza que encontramos para superar esa crisis. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí en estos meses?, preguntó Mauricio, girándose para mirarla. Directamente, ¿qué? Que el amor verdadero no es un sentimiento pasivo, es una elección que hacemos cada día. Es elegir la confianza sobre el miedo, la honestidad sobre la conveniencia, el perdón sobre el rencor. Isabella sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Y qué más has aprendido? Que a veces el universo nos da segundas oportunidades, pero depende de nosotros aprovecharlas. En ese momento, Valentina se unió a ellos trayendo consigo su proyecto de ciencias actualizado. ¿Quieren ver mi nueva presentación?, preguntó con una sonrisa. Es sobre cómo los sistemas familiares y empresariales pueden fortalecerse a través de las crisis. Mauricio e Isabella intercambiaron una mirada cómplice antes de asentir.
Los tres se sentaron en una mesa apartada, y mientras Valentina explicaba su proyecto, el sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, bañando todo en una luz dorada que parecía prometer un nuevo comienzo. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, preguntó Valentina al terminar su presentación. ¿Qué, mi amor?, respondió Isabela. Que nuestra historia no termina aquí, es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Mauricio tomó las manos de su hija y su exesposa, formando un círculo íntimo, y esta vez lo escribiremos juntos. El viento de la tarde jugaba con sus cabellos mientras la ciudad se encendía bajo ellos, miles de luces brillando como estrellas terrenales. En ese momento, los tres supieron que aunque el camino había sido difícil, cada paso los había llevado exactamente donde necesitaban estar, juntos, más fuertes, más sabios y, sobre todo, más humanos. El tiempo tiene una manera peculiar de sanar las heridas, transformando cicatrices en lecciones y errores en sabiduría. Un año después de la crisis que casi destruye a Grupo Herrera Internacional, la empresa no solo se había recuperado, sino que se había transformado en un modelo de gestión ética y familiar. Isabela, sentada en su oficina una mañana de primavera, revisaba los últimos informes financieros con una sonrisa de satisfacción. Los números no solo mostraban una recuperación completa, sino un crecimiento sustancial basado en principios sólidos y transparentes. Un suave golpe en 1900. La puerta interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, su fiel asistente, quien había sido promovida a gerente de recursos humanos después de su papel crucial en exponer las manipulaciones de Andrea. Señora Isabela, tiene una visita especial, anunció Carmen con una sonrisa misteriosa. Antes de que Isabela pudiera preguntar, Valentina entró en la oficina, radiante en su uniforme escolar y sosteniendo un sobre en sus manos. «Mamá, lo logré», exclamó agitando el sobre con entusiasmo. «Me aceptaron en el programa de liderazgo empresarial juvenil». Isabela se levantó para abrazar a su hija, sintiendo cómo las lágrimas de orgullo se acumulaban en sus ojos. El programa era uno de los más prestigiosos del país, diseñado para estudiantes excepcionales que mostraban potencial en el mundo empresarial. Tu proyecto sobre sistemas familiares y empresariales los impresionó, continuó Valentina, prácticamente saltando de emoción. Quieren que lo presente en el Congreso Internacional el próximo mes. ¿Ya se lo dijiste a tu padre?, preguntó Isabela, aunque ya sabía la respuesta por el brillo en 1960 en los ojos de su hija. Iba a hacerlo ahora. ¿Crees que podamos almorzar los tres juntos? Hay algo más que quiero compartir con ustedes. El restaurante elegido para el almuerzo era el mismo donde, un año atrás, Isabela había mostrado a Mauricio las pruebas contra Andrea. Pero ahora el lugar tenía un significado diferente. Se había convertido en el punto de encuentro favorito para sus almuerzos familiares. Mauricio ya los esperaba en la mesa habitual, revisando distraídamente unos documentos que guardó inmediatamente al verlas llegar. «Mis dos mujeres favoritas», exclamó levantándose para recibir a su hija con un abrazo y saludar a Isabela con un beso en la mejilla, un gesto que se había vuelto natural con el tiempo. Durante el almuerzo, Valentina compartió las noticias sobre su aceptación en el programa. Mauricio la escuchaba con atención total, una habilidad que había perfeccionado en el último año. «Estoy tan orgulloso de ti, princesa», dijo, tomando la mano de su hija. «Has crecido tanto y nos has enseñado tanto». «Hay algo más», añadió Valentina, mirando alternativamente a sus padres. «El programa incluye un proyecto familiar. Tenemos que analizar una empresa familiar y proponer mejoras en su estructura y valores». Isabela y Mauricio intercambiaron miradas, anticipando lo que vendría. «Quiero hacer el proyecto sobre nosotros», continuó Valentina, «sobre cómo nuestra familia y la empresa casi se destruyen y cómo logramos reconstruir ambas cosas, sobre cómo el perdón y el amor son más fuertes que la ambición y el poder». Un silencio emotivo siguió a sus palabras. Finalmente, Mauricio habló. «¿Estás
¿Segura? Nuestra historia no es exactamente un cuento de hadas. Eso es lo que la hace especial, respondió Valentina con una sabiduría que superaba sus años. Es real, muestra que las familias y las empresas pueden cometer errores, pueden sufrir traiciones, pueden estar al borde del colapso, pero también pueden sanar, pueden perdonar, pueden renacer más fuertes. Isabela sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Nuestra pequeña se ha convertido en toda una empresaria filosófica. Aprendí de los mejores, sonrió Valentina. Tachi, de dos personas que me enseñaron que el verdadero éxito no se mide en pesos, sino en amor. Mauricio se aclaró la garganta, visiblemente emocionado. Hay algo que yo también quería compartir con ustedes, dijo, sacando un sobre de su chaqueta. He estado trabajando en esto durante meses. Del sobre extrajo unos documentos legales. Isabela los reconoció inmediatamente. Eran los papeles de propiedad de la empresa. He decidido reestructurar la propiedad de Grupo Herrera Internacional, explicó Mauricio. A partir de ahora, será una sociedad familiar igualitaria. Isabela, tú y yo seremos socios con partes iguales, y estoy creando un fideicomiso para Valentina. Pero Mauricio, comenzó Isabela sorprendida. Es lo correcto, interrumpió él suavemente. Esta empresa siempre fue tanto tuya como mía, y ahora será también de nuestra hija, cuando esté lista. Valentina observaba el intercambio con ojos brillantes. ¿Eso significa que realmente seremos un equipo? Siempre lo fuimos, mi amor, respondió Isabela, tomando las manos de su hija y su ex esposo. Solo que a veces necesitamos perdernos, para encontrar el camino de regreso a casa. La presentación de Valentina en el Congreso Internacional se convirtió en un evento que ninguno de los presentes olvidaría. El auditorio estaba lleno de empresarios, académicos y estudiantes de todo el mundo. Pero para ella solo importaban dos personas. Sus padres, sentados en primera fila, tomados discretamente de la mano. La historia que voy a compartir hoy. Comenzó Valentina con voz clara y segura. Es más que un caso de estudio empresarial. Es una historia sobre el poder del amor, la importancia de la familia y cómo los valores son el verdadero fundamento de cualquier empresa exitosa. Las imágenes se sucedían en la pantalla mientras ella narraba la evolución de Grupo Herrera Internacional, desde sus humildes inicios hasta su crisis más profunda y su posterior renacimiento. Muchos creen que el éxito empresarial y los valores familiares son incompatibles, continuó. Que para triunfar en los negocios hay que sacrificar las relaciones personales. Mi familia aprendió de la manera más dura que eso no solo es falso, sino peligroso. En la audiencia, Mauricio apretó suavemente la mano de Isabella, recordando aquellos días oscuros cuando había estado dispuesto a sacrificarlo todo por el éxito. La lección más valiosa que aprendimos, prosiguió Valentina, es que una empresa familiar no es solo una entidad que genera ganancias, es un legado de valores, un testimonio de amor, un proyecto que une generaciones. Al terminar su presentación, la ovación fue ensordecedora. Empresarios veteranos se acercaron para felicitarla, algunos con lágrimas en los ojos, reconociendo en su historia sus propias luchas y dilemas. Esa noche, la familia celebró en la terraza de la mansión Herrera, que ahora se había convertido en un hogar cálido y acogedor. Las luces de la ciudad brillaban bajo ellos mientras compartían una cena íntima. ¿Saben qué es lo más increíble?, reflexionó Valentina jugando con su postre. Que hace un año estábamos completamente separados. Papá obsesionado con el trabajo, mamá fuera de la empresa, yo sintiéndome abandonada. Y ahora mírame, sonrió Mauricio, saliendo temprano de la oficina para no perderme tu presentación. Las personas pueden cambiar, añadió Isabela, cuando encuentran razones suficientemente poderosas para hacerlo. El amor es la razón más poderosa, respondió Mauricio mirándola con una mezcla de arrepentimiento y esperanza. El silencio que siguió estaba lleno de posibilidades no expresadas, de sentimientos que habían madurado y evolucionado durante el último año.
«Puedo hacerles una pregunta», dijo Valentina después de un momento. «¿Han pensado en darse otra oportunidad?» Isabela y Mauricio intercambiaron una mirada sorprendida. Durante meses habían estado bailando alrededor de esa posibilidad, redescubriéndose mutuamente mientras reconstruían su empresa y su familia. «Tu padre y yo», comenzó Isabela, pero Mauricio la interrumpió suavemente. «Estamos aprendiendo a amarnos de nuevo», dijo con una honestidad que antes le hubiera resultado imposible. «No es el mismo amor ingenuo de nuestra juventud. Es algo más profundo, más sabio. Es un amor que ha sobrevivido a las pruebas más duras», añadió Isabela, sus ojos brillando con emoción contenida. «Un amor que ha aprendido a perdonar». Valentina sonrió satisfecha. «¿Saben? Mi proyecto siguiente tratará sobre cómo las crisis pueden fortalecer los lazos familiares en lugar de romperlos». «¿Y qué has descubierto hasta ahora?», preguntó Mauricio, divertido por la persistencia académica de su hija. «Que el amor verdadero no es un sentimiento estático», respondió ella. «Es una decisión que tomamos cada día. Es elegir perdonar cuando sería más fácil guardar rencor. Es elegir confiar cuando el miedo nos dice que nos protejamos. Es elegir quedarse cuando todo nos dice que huyamos». Isabela y Mauricio escuchaban asombrados la sabiduría que emanaba de su hija. En algún momento durante ese año terrible, su pequeña se había convertido en una joven extraordinaria, capaz de ver y entender verdades que a ellos les había tomado décadas comprender. «También he aprendido», continuó Valentina con una sonrisa traviesa, «que a veces los padres necesitan un pequeño empujón de sus hijos». Y con eso se levantó de la mesa, besó a ambos en la mejilla y se dirigió hacia el interior de la casa dejándolos solos bajo las estrellas. Mauricio e Isabella se quedaron en silencio por un momento, conscientes de que estaban al borde de algo nuevo y a la vez familiar. «Nuestra hija es bastante sutil, ¿no?», bromeó Mauricio finalmente. «Igual que su padre», respondió Isabella con una sonrisa. «No, ella es mucho más sabia que yo», dijo él tomando la mano de Isabella sobre la mesa. «Yo necesité perderlo todo para entender lo que siempre estuvo frente a mí». «¿Y qué entendiste?», preguntó ella suavemente. «Que el verdadero éxito no está en la cima de un edificio corporativo», respondió él, acercándose. «Está aquí, en este momento, con las personas que amo». Y mientras la ciudad brillaba bajo ellos, testigo silencioso de su reconciliación, Isabela y Mauricio se encontraron en un beso que sabía a perdón, a esperanza y a un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas, emergiendo más fuerte y más verdadero que nunca. 2 años después de la crisis que casi destruye a la familia Herrera, la mansión se preparaba para una celebración especial. El jardín había sido decorado con luces y flores, creando un ambiente mágico bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México. Valentina, ahora una joven de 18 años, supervisaba los últimos detalles de la decoración. Su proyecto, sobre empresas familiares, no solo había ganado reconocimiento internacional, sino que se había convertido en un caso de estudio en las mejores escuelas de negocios del país. «Todo tiene que ser perfecto», murmuró mientras ajustaba un arreglo floral. «Esta noche es demasiado importante». En su habitación, Isabela se miraba en el espejo alisando nerviosamente su vestido azul noche. Los últimos 2 años habían traído cambios que nunca hubiera imaginado posibles. La empresa no solo se había recuperado completamente, sino que se había convertido en un modelo de gestión familiar ética, atrayendo la atención de empresarios de todo el mundo que buscaban aprender de su transformación. Pero más importante que el éxito empresarial era la transformación personal que todos habían experimentado. Mauricio se había convertido en un hombre diferente, presente, atento, capaz de equilibrar el trabajo con la familia. Su relación, que había comenzado a sanar lentamente después de la crisis, había florecido en algo nuevo y más profundo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Roberto, vestido con un elegante traje oscuro. «¿Lista para la gran noche?», preguntó con una sonrisa cómplice. Isabela respiró profundamente. «¿Quién hubiera pensado que estaríamos aquí,
después de todo lo que pasamos. Yo lo sabía, respondió Roberto con seguridad. Desde el momento en que te vi enfrentarte a Andrea, supe que esta familia tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo. En el jardín los invitados comenzaban a llegar. Socios comerciales, amigos cercanos y empleados de confianza se mezclaban en un ambiente de alegría contenida. Carmen, ahora directora de Recursos Humanos, recibía a los invitados con la misma calidez que la caracterizaba. Valentina se movía entre los invitados con gracia natural, una joven empresaria en formación que combinaba la visión estratégica de su padre con el corazón compasivo de su madre. «¿Dónde está papá?», preguntó a Roberto cuando lo vio bajar al jardín. «En su despacho, terminando los últimos detalles», respondió él con un guiño. En realidad, Mauricio estaba de pie frente al espejo de su despacho, ajustando su corbata por 10ª vez. En 1900, su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo, pesaba como un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. Los últimos 2 años habían sido un viaje de redescubrimiento. Después de la crisis, él e Isabella habían comenzado a salir nuevamente, esta vez como 2 personas diferentes, más maduras y sabias. Habían tomado las cosas con calma, reconstruyendo su relación sobre bases más sólidas. «El amor es mejor la segunda vez», había dicho Isabella meses atrás, «porque sabemos exactamente lo que podríamos perder». Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Valentina. «¿Listo, papá?», preguntó con una sonrisa radiante. «¿Cómo puede estar todo listo abajo si la organizadora está aquí arriba?», bromeó él, intentando calmar sus nervios. «Todo está perfecto», respondió ella, acercándose para arreglar su corbata. «¿Cómo lo será esta noche?». Mauricio abrazó a su hija, maravillándose de cómo se había convertido en una joven tan extraordinaria. «¿Crees que tu madre sospeche algo?». «Mamá es brillante para los negocios», rió Valentina, «pero en esto hemos logrado mantener el secreto». En el jardín las luces brillaban como estrellas terrenales, creando un ambiente mágico. Los invitados tomaron sus lugares mientras Roberto subía al pequeño podio instalado entre las flores. «Buenas noches a todos», comenzó. «Estamos aquí para celebrar no solo el éxito de Grupo Herrera Internacional, sino algo mucho más importante, el triunfo del amor sobre la adversidad». Isabella, que había sido conducida al jardín por Carmen, miraba confundida a su alrededor. Se suponía que esta era una cena para celebrar la expansión internacional de la empresa, pero algo en el ambiente sugería que había más. Mauricio apareció entonces, caminando hacia ella con Valentina a su lado. En sus ojos brillaba una mezcla de nerviosismo y determinación que Isabella reconoció de sus primeros días juntos. «Isabella», comenzó él, tomando sus manos frente a todos los invitados, «hace 21 años me enamoré de una mujer extraordinaria que soñaba con construir algo grande. Juntos construimos una empresa, una familia, una vida, y aunque perdí el camino por un tiempo, el amor que sentía por ti nunca murió realmente». Mauricio se arrodilló frente a Isabella, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Los invitados contuvieron el aliento mientras las luces del jardín parecían brillar con más intensidad. «Estos últimos 2 años me han enseñado que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino una elección que hacemos cada día. Es elegir la familia sobre el trabajo, la confianza sobre el miedo, el perdón sobre el rencor. Y hoy, frente a nuestra hija y nuestros seres queridos, quiero elegirte nuevamente». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabella mientras Mauricio abría la caja, revelando un anillo que combinaba el diamante de su primer matrimonio con nuevas piedras preciosas. «Isabella Montero, me darías el honor de casarte conmigo nuevamente. Esta vez prometo amarte no solo con palabras, sino con acciones. Prometo ser el esposo que siempre mereciste y el padre que nuestra hija necesita». El silencio en el jardín era absoluto, mientras todos esperaban la respuesta de Isabella. Ella miró a Valentina, que asentía entre lágrimas, luego a Roberto, que sonreía con aprobación, y finalmente a Mauricio, el hombre que había amado durante más de 2 décadas,
que había perdido y encontrado nuevamente. Sí, respondió finalmente, su voz temblando de emoción. Sí, quiero casarme contigo otra vez. Los aplausos y vítores estallaron en el jardín mientras Mauricio colocaba el anillo en su dedo. Valentina fue la primera en abrazarlos, formando un círculo familiar que simbolizaba su unión renovada. ¿Sabías esto?, preguntó Isabela a su hija entre lágrimas de felicidad. ¿Por qué crees que insistí tanto en organizar esta cena de negocios?, respondió Valentina con una sonrisa traviesa. La celebración se extendió hasta altas horas de la noche. Los empleados más antiguos compartían historias de los primeros días de la empresa, cuando Isabela y Mauricio trabajaban hasta el amanecer en su pequeña oficina rentada. Roberto brindó por la pareja, recordando cómo su historia había inspirado cambios en otras empresas familiares. Cerca de la medianoche, mientras los invitados bailaban y celebraban, la familia Herrera se reunió en un rincón tranquilo del jardín. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, reflexionó Valentina mirando a sus padres. Que nuestra historia demuestra que el amor verdadero no es perfecto, sino perfectible, que las familias pueden romperse y reconstruirse más fuertes, y que las segundas oportunidades existen, añadió Mauricio abrazando a Isabela, cuando hay amor verdadero y voluntad de cambiar. Isabela miró a su familia reunida, recordando el largo camino que los había llevado hasta ese momento. La crisis que casi los destruye se había convertido en la fundación de algo más fuerte y más hermoso. El éxito más grande, dijo ella, no es construir un imperio empresarial, sino construir una familia que permanezca unida a través de las tormentas. Mientras la noche avanzaba, los tres permanecieron juntos, compartiendo sueños y planes para el futuro. Valentina habló sobre sus ideas para la expansión internacional de la empresa, ahora con un enfoque en la responsabilidad social y los valores familiares. Mauricio e Isabela escuchaban con orgullo, sabiendo que su legado estaba en buenas manos. La luna brillaba sobre la Ciudad de México, testigo silencioso de una historia de amor que había sobrevivido a la prueba más difícil, la de perderse y encontrarse nuevamente. En el jardín de la mansión Herrera, las luces continuaban brillando, como estrellas terrenales que iluminaban el camino hacia un futuro lleno de promesas. Y así, mientras la noche se convertía en madrugada, la familia Herrera celebraba no solo una propuesta de matrimonio, sino el triunfo del amor sobre la adversidad, de la familia sobre la ambición, de la esperanza sobre el miedo. Su historia se había convertido en un testimonio viviente de que el verdadero éxito no se mide en números o contratos, sino en los lazos inquebrantables del amor familiar. Este es solo el comienzo, susurró Mauricio a Isabela mientras bailaban bajo las estrellas.